Todo estaba planeado. Como sabéis, soy experto carpintero, así que ahí mismo, en el cuarto donde murió, levanté las tablas del suelo y coloqué el cuerpo debajo del piso. Acabado el trabajo, recorrí su casa en busca de la fortuna en monedas de oro que tenía ocultas. De repente, alguien llamó a la puerta. Me incorporé y pude ver a 3 policías esperando. Yo no tenía nada que temer, pues el cadáver estaba bien oculto. Les pedí que pasaran y respondiendo a sus preguntas, les expliqué que el señor Parker se había ido de fin de semana y yo estaba encargado de cuidar al gato. Les invité a sentarse en la misma habitación donde el señor Parker estaba enterrado y yo coloqué mi silla sentándome justo encima de las tablas que cubrían su cuerpo. Mientras hablábamos, comencé a sentirme mal, volverme totalmente pálido y frío. Dábame vueltas la cabeza y podía escuchar los latidos del corazón en mis oídos. Los policías no notaron y continuaron charlando entre ellos. Pero el sonido que oía, pero no podía. Con toda seguridad, la policía estaría escuchando el mismo sonido y descubrirían mi crimen. Estaba acabado. «Vínanos», grité. «Libérame de esta tortura. He sido yo. Levantad las tablas, ahí y allí». El horrible latido de su corazón. Fin.